Y quizá ya te has preguntado, ¿por qué algunas personas lo consiguen todo y otras no? ¿Por qué para algunos la vida parece fluir, mientras que para otros todo es resistencia, negación y cansancio? La verdad, incómoda pero liberadora, es que la vida no responde a las palabras, sino a la energía que hay detrás de ellas. Y es precisamente aquí donde la mayoría de la gente se equivoca. Carl Jung, uno de los grandes pensadores sobre la psique humana, reveló algo profundamente perturbador y, al mismo tiempo, transformador. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de preguntarle al universo. La mayoría de la gente no sabe esto. Preguntan, pero piden desde el ego. Piden por necesidad, miedo e inseguridad. Y cuando preguntas desde ese lugar interior, lo que el universo escucha no es deseo, es desesperación. Y lo que devuelve es más escasez, más frustración, más ausencia. Puedes repetir mantras, visualizar, rezar, trabajar como loco, pero si dentro de ti la petición está contaminada por la ansiedad, por el sentimiento de indignidad o por el deseo de demostrar algo al mundo, el resultado siempre será el mismo: la negación, silencio, frustración. Pero, y aquí está el punto más poderoso de este video, hay una salida. Hay una manera de conectar con lo que Jung llamó el ser verdadero, la parte más profunda y auténtica de tu ser. Y cuando esta conexión sucede, cuando aprendes a preguntar no desde el miedo, sino desde la coherencia entre tu consciente, tu inconsciente personal y el inconsciente colectivo, las puertas comienzan a abrirse. Y no, esto no es magia. Esto es psicología profunda aplicada a la vida real. Hoy comprenderás de una manera clara, práctica y profundamente transformadora lo que la psicología analítica de Jung revela acerca de cómo manifestar cualquier cosa sin que nunca más te sea negada. Y más, descubrirás que el mayor secreto no está en lo que dices ni en lo que haces. Es en el lugar interior desde donde pides. Si esto tiene sentido para ti, respira profundamente, porque lo que viene ahora puede, de hecho, transformar toda tu vida. El error en la forma de preguntar. Preguntar no es un acto inocente. Preguntar es un espejo, y casi nadie se da cuenta de que, la mayoría de las veces, lo que pedimos al universo revela más sobre nuestras heridas que sobre nuestros verdaderos deseos. Carl Jung fue categórico al afirmar: lo que resistes, persiste, y lo que rechazas por dentro, te controla por fuera. Y eso es exactamente lo que les pasa a aquellos que preguntan desde el lugar equivocado. Cuando alguien pide desde el ego, la petición nace contaminada. El ego pide sí, pero pide impulsado por el miedo a no ser suficiente. Pedir llenar un vacío. Pide ser visto, reconocido, amado, aceptado. O a menudo no lo pide por puro deseo, sino por el afán de demostrar algo a sí mismo, a los demás o incluso a una voz interior que nunca se calla. Y aquí hay un problema. El universo, o, si lo prefieres, la dinámica psíquica de la realidad, no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y si lo que vibras es ansiedad, escasez, urgencia, desesperación, lo que atraes es exactamente eso: más situaciones que refuerzan la ausencia. Conoces esa petición que viene disfrazada de «me lo merezco», pero detrás de ella hay un grito silencioso de «me temo que nunca lo tendré». Conoces esa búsqueda de una relación, de dinero, de éxito, que en realidad esconde el miedo al rechazo, el miedo a la escasez, el miedo a la insignificancia. Así es, el inconsciente percibe, y el universo también, y el resultado es cruel, pero coherente. Puertas cerradas, silencio ensordecedor, caminos que siempre parecen escaparse entre tus dedos, porque en el fondo no se trata de lo que quieres,
Se trata del lugar interior desde el cual lo pides. Pedir desde el ego, desde la carencia, desde la inseguridad, genera un campo vibracional que no tiene el poder de co-crear. Al contrario, genera resistencia, genera bloqueo, genera más de su propia ausencia. Y aquí hay una verdad incómoda que pocos tienen el coraje de afrontar. Lo que crees que quieres no siempre es lo que tu alma necesita. Y hasta que no hagas esa distinción, seguirás pidiendo cosas que, incluso si llegaran, no te llenarían. Así que el primer paso no es aprender a preguntar. Se trata de comprender de dónde, dentro de ti, proviene esta petición. Y es precisamente aquí donde entramos en el segundo pilar de este proceso, lo que Jung llamó alineación psíquica. Alineación psíquica. Hay un punto de ruptura silencioso entre los que conquistan y los que viven en la eterna frustración. Este punto no está en el mundo exterior, no está en el esfuerzo, no está en el número de acciones, está en alineación interna. Carl Jung nos reveló que la psique humana no es una entidad simple, se compone de tres grandes capas: lo consciente, lo que percibes, piensas y entiendes racionalmente; el inconsciente personal, donde viven tus recuerdos reprimidos, tus traumas, tus experiencias olvidadas y tus sombras; y el inconsciente colectivo, un campo invisible compartido por toda la humanidad, donde habitan arquetipos, símbolos universales y fuerzas ancestrales que dan forma a la realidad. Y aquí está la clave: cuando tu consciente desea algo, pero tu inconsciente personal no lo siente digno, carga culpas, miedos o traumas. Y además, estás desconectado del flujo simbólico del inconsciente colectivo. Tu petición nace fracturada. Él no tiene fuerzas, no tiene resonancia. Imagínate intentar encender una bombilla, pero los cables de dentro están desconectados, rotos, desordenados. La luz simplemente no se enciende. El universo no escucha lo que se dice, responde a lo que está alineado. Sin embargo, cuando tu mente consciente lo que deseas racionalmente está en coherencia con tu inconsciente personal, es decir, sin autosabotaje, sin culpas ocultas, sin miedos sofocados, y al mismo tiempo, este deseo está en sintonía con las fuerzas del inconsciente colectivo, con los arquetipos correctos, con el fluir de la vida, con lo que el alma humana reconoce como legítimo, entonces sucede algo mágico y absolutamente concreto. Tu deseo crea resonancia y el universo responde. Y no es una respuesta mágica ni mística, es una respuesta matemática, energética y psíquica. Todo empieza a moverse, surgen sincronicidades, aparecen las personas adecuadas, se abren caminos donde antes solo había muros. Este es el estado que Jung llamó coherencia psíquica, un estado donde ya no pides desde la carencia ni desde el miedo, sino desde tu esencia más auténtica, desde el ser, tu chispa divina, la parte de ti que es completa, íntegra, conectada a algo más grande. Y aquí nace un principio poderoso que hay que grabar como un tatuaje en la conciencia. El universo no te niega. Él simplemente no reconoce la solicitud cuando viene de otro lugar que no seas tú. Así que la pregunta que debes empezar a hacerte ya no es ¿qué quiero?, sino más bien, ¿es este deseo realmente mío? ¿O proviene de mi ego herido? ¿Es de mi carencia o proviene de mi esencia? Cuando esta respuesta se hace clara, cuando la petición nace del ser, pasa por el inconsciente personal sin bloqueos y resuena en el inconsciente colectivo, las curvas imposibles, y la vida empieza a conspirar a tu favor. Es precisamente por eso que ahora vamos a entrar en el corazón de este conocimiento, los principios fundamentales de la manifestación según Carl Jung, el mapa que separa a quienes viven preguntando y a quienes aprenden a co-crear.
Principios fundamentales de la manifestación según Jung. Si existe un manual oculto sobre cómo pedir y recibir, está codificado entre las líneas de la propia psique. Y Carl Jung, al descifrar los mapas del inconsciente, reveló las leyes silenciosas que rigen esta dinámica. Leyes que no dependen de la suerte ni de la magia, sino de la alineación. Estos son los 5 pilares que sustentan todo el proceso de manifestación según Jung. No son opcionales, ellos son la base. Ignorarlos es vivir en el ciclo eterno de pedir y ser negado. El poder de la energía. El universo responde a la energía, no a las palabras. Puedes decir que quieres amor, pero si tu energía vibra miedo, rechazo e inseguridad, el universo no escucha el amor. Él escucha el miedo. La comunicación con la realidad no se produce a través de palabras. Sucede en el campo vibratorio invisible. Es la frecuencia que mantienes la que da forma a tu experiencia. Evita preguntar cuando estás necesitado. Crea bloqueos invisibles. Cuando pides desde el sentimiento del no tengo, cuando el deseo nace de la ausencia, lo que activas en el campo es la falta misma. El inconsciente colectivo no entiende quiero dinero. Él entiende echo de menos el dinero y responde amplificando precisamente eso, más experiencias que confirman esa falta. Por eso, pedir en la necesidad es cavar la propia ausencia. Desapego. Consciente, desear sin ansiedad ni apego. Aquí reside una de las mayores paradojas de la demostración. Cuanto más necesitas, menos obtienes. El apego es una energía asfixiante. Cuando deseas con ansiedad, lo que emites es una frecuencia de miedo a no tener. El verdadero poder está en desearlo y al mismo tiempo estar en paz si no sucede. Esto no es rendirse. Este es el desapego consciente. Es señal de que tu deseo no nace de la desesperación, sino de la plenitud. Tiempo divino. Hay momentos adecuados para pedir. No todo florece en invierno. No todo florece fuera de temporada. La vida tiene ritmos. El inconsciente colectivo se mueve en ciclos, al igual que la naturaleza. Hay tiempos de plantar, de regar, de esperar y de cosechar. Cuando pides algo fuera de tu tiempo interno, generas frustración. Cuando aprendes a reconocer las señales, las sincronicidades, los movimientos invisibles, su petición encaja en el flujo natural de la existencia y todo empieza a fluir. Gratitud por adelantado, agradecer antes. De recibir genera un poderoso campo magnético. La gratitud no es una consecuencia, es una causa. Cuando das gracias antes de recibir, envías un mensaje claro al inconsciente colectivo. Esto ya es mío. Ya me siento completo. Ya vibro en la realidad que deseo. Este estado de gratitud anticipada crea un campo magnético tan poderoso que la realidad se dobla. El futuro comienza a dibujarse en el presente, y lo que parecía imposible encuentra la manera. Estos 5 principios no son fórmulas mágicas. Son leyes psicológicas, emocionales y espirituales que rigen la manifestación. E ignorarlos es seguir preguntando desde un lugar interno que solo genera más silencio, más puertas cerradas, más ausencia. Pero comprender y aplicar estos principios es como abrir la cerradura del destino mismo, y es precisamente aquí donde entran en juego las herramientas prácticas que Jung nos dejó. Herramientas para aprender a ordenar correctamente, herramientas para alinear la psique y activar el campo donde todo es posible. Herramientas junguianas para preguntar correctamente. Saber qué te bloquea es la mitad de la batalla. Pero la verdadera transformación ocurre cuando aprendes a dialogar con tu propia psique, a acceder a los códigos invisibles que vinculan tu conciencia con el campo del inconsciente colectivo. Y aquí es donde Carl Jung se convierte no solo en un teórico, sino en un maestro práctico de la manifestación. Lo que verás ahora
son las herramientas que no solo desbloquean tus pedidos, realinean tu alma con el tejido mismo de la realidad. Arquetipos. Preguntar según el arquetipo activo. El lenguaje del inconsciente colectivo es simbólico y se expresa a través de arquetipos, patrones universales que viven dentro de cada ser humano. Cuando estás en energía guerrera, tu petición tiene fuerza, dirección, disciplina. Cuando activas el amante, tu petición lleva magnetismo, belleza, atracción. Cuando ingresas al sabio, tu solicitud se alinea con la claridad, el discernimiento y la visión a largo plazo. El error es pedir dinero en la energía de la víctima o desear amor en la frecuencia de los rechazados. El arquetipo que activas da forma al campo de tu petición. Diálogo con el ser. Pregúntate si tu deseo está alineado con tu propósito. El ser, según Jung, es la totalidad de la psique, tu chispa divina, tu yo más auténtico. Ante cualquier petición, la pregunta más poderosa no es ¿cómo conseguirlo?, sino ¿este deseo honra mi verdadera naturaleza? ¿Sirve a mi esencia o a mi ego herido? Cuando la respuesta viene del ser, la petición no solo cobra fuerza, se vuelve inevitable. Uso de símbolos. El lenguaje del inconsciente y del universo es simbólico. Las palabras son para la mente racional. El inconsciente escucha imágenes, metáforas, rituales, símbolos. Cuando dibujas, visualizas, escribes o construyes un objeto que simboliza tu deseo, estás literalmente codificando un mensaje directo en el campo psíquico y energético del universo. Un símbolo vale más que 1000 palabras, porque habla el idioma que el universo entiende. Rituales y sueños. A través de rituales y preguntas a los sueños, conectas con respuestas inconscientes. El ritual no es mágico, es una tecnología psíquica. Cuando creas un ritual, enciendes una vela, plantas una semilla, escribes una carta quemada, estás materializando una intención psíquica en el plano físico. Esto alinea lo consciente y lo inconsciente. De la misma manera, preguntar sobre los sueños antes de dormir activa el inconsciente para traer respuestas, advertencias y confirmaciones. El ser responde a través de símbolos oníricos, percepciones y sincronicidades. Los sueños son cartas del inconsciente dirigidas a ti. Análisis de la sombra. Si una parte de ti lo desea, pero otra parte lo rechaza, esto lo bloquea. La sombra es todo lo que rechazas, ocultas o niegas dentro de ti. Si conscientemente pides amor, pero en tu sombra hay una creencia de que no eres digno de ser amado, este deseo nunca llega. Si quieres prosperidad, pero llevas una sombra que asocia el dinero con culpa, egoísmo o rechazo, te saboteas a ti mismo sin darte cuenta. Por tanto, una parte fundamental del proceso de manifestación, según Jung, es preguntar: ¿hay una parte de mí que no quiere esto, que le tiene miedo, que lo rechaza? Sacar esta sombra a la luz es desbloquear el camino. Estas herramientas no son místicas, son mapas del alma, instrumentos que te ponen en el centro de tu propio destino, que hacen que el universo no solo escuche tu petición, pero reconocerlo como legítimo, alineado, coherente y por tanto posible. Pero si bien es cierto que estas herramientas desbloquean los caminos, también es cierto que hay fuerzas internas que, si se ignoran, pueden bloquearlo todo. Y es de estos obstáculos ocultos de los que hablaremos ahora. Obstáculos en la manifestación. Si manifestar fuera solo desear, el mundo sería un jardín de sueños hechos realidad. Pero la verdad incómoda y a menudo ignorada es que hay bloqueos invisibles que sabotean silenciosamente incluso las solicitudes más sinceras. Y no se trata de castigo divino, de mala suerte o de mala suerte. Estos son códigos internos, de fuerzas psíquicas que cuando no las vemos, se convierten en barreras insuperables.
El enemigo no está ahí afuera. Vive en el espacio entre quién crees que eres y quién eres realmente. Echemos un vistazo a los 4 mayores obstáculos que plantea Carl Jung para la manifestación. Ego inflado. Se niegan. Las solicitudes para impresionar o llenar vacíos. El ego quiere demostrar, quiere mostrar, quiere ser visto. Él quiere conquistar no por amor a la vida, sino por miedo a la insignificancia. Cuando pides validar tu existencia, ser admirado, reconocido o aplaudido, el inconsciente percibe, el campo no responde a esto, porque el universo no conspira a favor del orgullo, ni de la vanidad, ni de la búsqueda desesperada de validación externa. Conspira a favor de la esencia, de autenticidad. Cuando la petición nace para inflar el ego, este muere antes de ser escuchado. Culpa inconsciente, sabotaje interno por sentirse indigno. La culpa no tiene por qué ser consciente. Puede vivir en las capas más profundas de tu psique. Quizás cargas con viejos sentimientos de culpa, por querer algo que dijeron que estaba mal, habiendo crecido escuchando que querer demasiado es avaricia, por haber aprendido que demasiada felicidad es incómoda, y entonces, aunque lo desees, una parte de ti susurra en silencio: no lo merezco, no soy digno, si yo tengo esto alguien sufrirá. Esta culpa invisible se convierte en un ancla, y donde hay culpa no hay permiso interior para recibir. Resistencia, lo que resistes, persiste. Aceptar abre puertas. Todo aquello contra lo que luchas crece. Si te resistes a la soledad, ésta te perseguirá. Si rechazas la posibilidad del fracaso, este se convierte en una sombra constante. La resistencia crea tensión, y la tensión crea bloqueo. La verdadera manifestación no proviene de la guerra contra la vida, nace de la aceptación radical. Aceptar no es conformarse, es decirle a la vida: veo lo que es, lo acepto, y desde aquí elijo crear algo diferente. La aceptación disuelve el bloqueo, hace espacio para lo nuevo. Miedo, hay que integrarlo, no eliminarlo. El miedo no es tu enemigo, él es un mensajero. Te permite saber dónde hay desequilibrio, dónde hay sombra, dónde hay partes sin sanar. El error es no tener miedo. Está tratando de eliminarlo o ser controlado por él. El camino correcto, según Jung, es otro. Mira el miedo, habla con él, integrarlo y luego trascender. Cuando el miedo deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un aliado consciente, pierde el poder de sabotearte. Estos 4 obstáculos no son castigos, son invitaciones. Invitaciones a una inmersión más honesta, más profunda y más real en ti mismo. Porque el universo no te da lo que quieres, te da lo que estás dispuesto a soportar. Y cuando entiendes esto, te das cuenta que muchas veces la vida no te ha negado. Ella simplemente te protegió de recibir algo que tu sistema interno aún no estaba preparado para manejar. Y es precisamente aquí donde entramos en la dinámica más avanzada de este proceso. Las leyes invisibles que gobiernan el campo donde ocurren los milagros. Conceptos avanzados. Hay un punto en el camino donde el buscador se da cuenta de que manifestar no es solo un acto individual, es una alineación con fuerzas mayores, campos invisibles y leyes que operan más allá de la lógica. Aquí el proceso deja de ser solo psicológico y se vuelve energético, cuántico, colectivo. Estos son los conceptos avanzados que Carl Jung, directa o indirectamente, nos invita a comprender. Son los engranajes invisibles que mueven el destino, la realidad y el universo mismo. Sincronicidad activa. Señales y coincidencias demuestran que la petición ha sido escuchada. La sincronicidad no es casualidad, es el lenguaje del universo que confirma que estás alineado.
Cuando empiezas a ver números repetidos, a escuchar frases que responden a preguntas internas, a conocer a las personas adecuadas en el momento adecuado. Esto no es casualidad, es una señal de que tu petición está cruzando los velos de lo invisible. ¿A qué está respondiendo el campo? La sincronicidad es la confirmación silenciosa de que el universo te escuchó. Campo morfogenético. Las peticiones colectivas generan campos energéticos más fuertes. Hay una inteligencia invisible que conecta a todos los seres. Rupert Sheldrake llamó a esto el campo morfogenético. Jung intuyó esto como parte del inconsciente colectivo. Cuando un grupo de personas desea algo, pretende algo, reza o piensa en algo, este deseo crea un campo de energía mucho más poderoso que el deseo individual. Es como si varias antenas sintonizadas emitieran una señal más fuerte, más clara y más audible al universo. Por lo tanto, las peticiones hechas en grupos, en círculos, en comunidades, tienen un poder exponencial. El colectivo amplifica al individuo. Sombra dorada. Reconocer cualidades que proyectas en los demás como propias. La sombra no solo conlleva dolor, trauma y miedo. Ella también conserva su luz no reconocida. Quizás admires a alguien por su inteligencia, su coraje, su prosperidad, su belleza, pero no te das cuenta de que eso también es un reflejo de lo que tú eres, aunque aún no lo reconoces. Cuando no integras esa luz, la proyectas y sigues mirando hacia afuera, como si los demás fueran especiales y tú no lo fueras. Integrar la sombra dorada es rescatar su poder latente. Es decir, si lo veo en el otro, es porque también existe en mí. Y cuando se acepta esta verdad, el campo de manifestación se expande increíblemente. Estos conceptos no son teóricos, son mapas de la realidad, llaves que abren puertas antes invisibles. Te muestran que no estás solo en el proceso, que hay una red invisible que sostiene cada paso, cada pensamiento, cada intención. Y si hasta ahora has notado los errores, los bloqueos, los principios y los códigos ocultos, ahora es el momento de ir más allá, acceder en la práctica a los rituales, hábitos y actitudes que amplifican tu campo de manifestación. Porque saber no es suficiente, es necesario vivir, practicar, encarnar este conocimiento. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Prácticas para mejorar el orden. Saber es el primer paso. Entender los principios, descifrar los bloqueos, acceder a los arquetipos. Todo esto construye la base. Pero es en la práctica, en el gesto, en el ritual, en la disciplina simbólica, que la transformación se materializa. A continuación, se presentan prácticas que, según la psicología profunda y los principios del inconsciente colectivo, amplifican exponencialmente el poder de tu solicitud. Son puertas que puedes abrir y que nunca volverán a cerrarse. Conexión con la naturaleza. Elementos como la tierra, el fuego, el aire y el agua amplifican la petición. El inconsciente colectivo es profundamente simbólico y los elementos de la naturaleza no son solo materia, son arquetipos vivientes. Cuando conectas con la tierra, el agua, el fuego o el aire, activas códigos ancestrales que amplifican tu intención. Tierra, para enraizar los deseos, traer estabilidad y plenitud. Fuego, para dar fuerza, energía y movimiento a la petición. Agua, para generar fluidez, purificación y desbloqueo. Aire, para la claridad mental, la comunicación con el campo. Sutil y la apertura de caminos. Caminar descalzo, encender una vela, meditar con el sonido del agua, respirar profundamente el viento. Esto no es poesía, es tecnología espiritual. Diario de peticiones. Rastrea sincronicidades y respuestas. Escribir es un acto de magia concreta. Cuando registras tu deseo, tu petición, tu intención, estás anclando en el plano físico
aquello que antes era solo etéreo. Más que eso, el diario se convierte en un radar de sincronicidades. Allí empiezas a registrar las señales, las coincidencias, los pequeños milagros que empiezan a suceder. El diario es una prueba viviente de que el campo está escuchando. Y con el tiempo también se convierte en un mapa de tu propia transformación. Comunidad. Las peticiones realizadas en grupos aumentan el poder energético. Nunca subestimes el poder de un círculo. Cuando las personas se unen física o energéticamente con la misma intención, el campo morfogenético se expande, lo que en solitario podría llevar meses o años. En grupo puede manifestarse en días, círculos de oración, círculos de meditación, círculos de visualización. Esto no es superstición, es física de campo. El colectivo fortalece al individuo. Y cuando prestas tu energía a la petición de otro, el universo la registra y te la devuelve multiplicada. Silencio y meditación. Accede a la voz del ser en silencio. El ser no grita, no compite con el ruido del mundo. Él susurra. Y para escucharlo hay que estar en silencio. El silencio no es solo encallarse, es para calmar la mente. Se trata de crear espacios vacíos donde la intuición pueda descender, donde la respuesta pueda surgir, donde la sincronicidad pueda revelarse. Meditar, contemplar, estar en silencio, no es un escape, es una palanca. Es en este espacio donde la petición se afina, se alinea, se fortalece y se manifiesta. Estas prácticas no son solo rituales externos, son formas de recordar quién eres, de dónde vienes y cuánto eres, sí, co-creador de tu propia realidad. Porque en el fondo el universo no niega a nadie, solo responde al grado de alineación, presencia, coherencia y verdad que sostengas. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. En conclusión, al final, quizás el mayor error nunca fue lo que pediste, sino más bien el lugar interior desde el cual lo pediste. El universo no te ve como un mendigo pidiendo migajas. Él te reconoce como co-creador. Pero solo cuando te reconoces así también. Y si hasta hoy la vida te ha negado, si hasta hoy tus peticiones se han topado con silencio, puertas cerradas, respuestas vacías, sepa que no fue un castigo, era protección. Fue la vida diciéndote, sigues pidiendo desde la falta, no desde tu esencia. El verdadero regalo nunca fue lo que recibiste. Es en quien te conviertes en el proceso de alinearte con tu verdad. Es en quien te conviertes cuando dejas de pedir como quien suplica y empiezas a pedir como alguien que ya es. Como quien ya lleva dentro la certeza de que todo lo que desea no es un premio. Es un reflejo natural de en quién te has convertido. El secreto, al final, nunca estuvo en las palabras, nunca fue en cantidad de vistas, afirmaciones o intentos desesperados. El secreto siempre ha estado en el lugar interior desde donde preguntas. Y si hoy, después de todo esto, algo dentro de ti se iluminó, si tuvo sentido, si te conmovió, entonces respira profundo. La vida comienza ahora. Empieza en el momento exacto en que decides dejar de preguntar como quien le falta algo y empezar a vivir como quien ya es parte del milagro mismo. Y si esto tiene sentido para ti, comparte este video con cualquiera que necesite escucharlo. Deja en los comentarios qué parte te tocó más. Y va de esta manera, porque esto es solo el comienzo.